¿Tienes la glucosa alta en este momento y no sabes qué hacer? Yo soy la doctora Suraima Corona y quiero que me acompañes en este video porque te voy a enseñar a bajar tu glucosa rápidamente. Una de las preguntas que más escucho y recibo tanto en mis redes sociales como aquí en YouTube es acerca de cómo bajar la glucosa rápido. Esa es la palabra que hace la gran diferencia, rápido. Yo te tengo que decir que, claro, lo ideal es que controles tu glucosa, aprendas a manejar tu diabetes todos los días para que no tengas que pasar por estas apuraciones de tener que bajar tu glucosa súbitamente, de un momento a otro. Incluso hay gente que me escribe preguntándome, contándome que tienen que ir a hacerse algún análisis de laboratorio de vida o muerte porque si no pierden su trabajo y tienen que salir con la glucosa normal porque, bueno, esto implicaría grandes cambios en su vida. Entonces yo les explico que si tuvieran la glucosa controlada todo el tiempo, pues obviamente este tipo de cosas no pasarían. Y además, bueno, ya les he contado en otros videos que cuando andamos buscando este tipo de salidas fáciles, de respuestas inmediatas, nos colocamos en una posición en la que somos vulnerables y con facilidad cualquier persona con pocos escrúpulos puede hacernos presa fácil, vendernos lo que sea, nosotros gastar mucho dinero en eso y bueno, quedarnos donde estábamos originalmente, sin tratamiento. Pero bueno, más allá de que todos entendemos por qué es importante controlar la glucosa siempre, hoy te quiero compartir algunos tips, digamos, rápidos, sobre todo seguros, que te pueden ayudar a bajar tu glucosa rápidamente, súbitamente. Una de las cosas que más empleamos para bajar la glucosa es el nopal. Yo sé que tal vez me estás escuchando o viendo en algún lugar de América o del mundo donde no hay nopal. Yo sé que mala suerte porque aquí en México el nopal es uno de los recursos que más nos ayudan no solamente a controlar la glucosa, sino también el colesterol, los triglicéridos, incluso a bajar la resistencia a la insulina y obviamente a controlar el sobrepeso y la obesidad. Se sabe que el nopal tiene actividad probiótica, prebiótica y además puede mejorar las disbiosis intestinales. De hecho, ha sido nombrado uno de los superalimentos mexicanos que todos los seres en el mundo deberíamos de probar a utilizar. El nopal es capaz de ayudarte a regular la glucosa, de bajarla, simplemente porque nos ayuda a disminuir ese pico de insulina que producimos a la hora de comer y obviamente esto va a condicionar menos resistencia a la insulina y va a bajar la glucosa. Ojo que esto significa que nos ayudaría en caso que tuviéramos diabetes tipo 2. Si tu caso es una diabetes tipo 1, probablemente el nopal tenga poco impacto. Una alternativa al nopal podría ser una verdura o una hoja verde, un alimento de origen vegetal que sea de color verde. Por ejemplo, las espinacas, la moringa, el kale, las hojas verdes. Yo te las menciono, tú las miras en pantalla. Estas podrían ayudarnos a bajar la resistencia a la insulina y a bajar la glucosa, digamos, a manera de algo rápido. Otro recurso que es muy popular y que yo te tengo que decir que es seguro es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana también tiene actividad probiótica, prebiótica, por eso logra ayudarnos que además a la larga la resistencia a la insulina disminuya. Tú tienes que saber que tanto las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 también pueden, sobre todo tipo 1, también puede tener resistencia a la insulina. Entonces, en este caso, puede ser útil echar mano de estos recursos. El vinagre de manzana, básicamente por su actividad prebiótica, puede ayudarnos a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Antes de avanzar con el video, quiero hacerte una aclaración. Bueno, dos. Primero, esto no sustituye una consulta médica. Te recuerdo que esta información te la comparto a manera de ilustrar, de orientarte de una manera segura a pues que controles, mejores el tratamiento de tu diabetes, pero siempre es importante que todas estas preocupaciones las lleves a tu equipo de salud para que juntos puedan solucionar el problema.
Obviamente cuando una persona tiene la glucosa alta, pues invariablemente es posible que no tenga un tratamiento que esté funcionando. Por las razones que sean, si tú tienes la glucosa por arriba de 280 miligramos por decilitro, tienes que comunicarte con tu profesional de la salud. En caso de que no tuvieras, considera, una vez que salgas de esta situación, considera tener a un médico contigo que te dé acompañamiento por teléfono, por WhatsApp, que eso es muy importante para que te oriente acerca de qué hacer en estas circunstancias. Ahora, tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2 es importante vigilar esta recomendación que te voy a compartir. El ejercicio físico está contraindicado cuando tenemos los niveles altos de glucosa. Esta información puede ser un poquito impactante porque, bueno, cualquiera pensaría que el ejercicio te va a ayudar a bajar la glucosa rápidamente. Pero cuando el problema de esta elevación de glucosa es que hay deficiencia de insulina, es posible que el ejercicio físico te canse más, te agote mucho y entonces acelere la progresión de una cetoacidosis diabética o de alguna complicación aguda. Entonces, por favor, ten mucha precaución. Estas recomendaciones que te hago son meramente informativas y son para que tú las consideres y las adaptes a tus propias circunstancias. Una vez aclarado este punto, entonces te digo que la actividad física es capaz de bajar tu glucosa porque la contractura muscular te ayuda a abrir unos receptores de glucosa dependientes de insulina que se llaman GLUT4. Cuando nosotros activamos muchos receptores de este tipo a través de la contractura muscular, la glucosa que circula en sangre, así como los triglicéridos, son consumidos rápidamente. Por eso, tener actividad física o hacer ejercicio físico, sobre todo de tipo aeróbico, es capaz de bajar tu glucosa rápidamente. No así con otros tipos de ejercicio en los que podemos mirar elevaciones de glucosa ligeras, pero bueno, esto te lo voy a platicar en otro video. Tomar agua parece una recomendación simple, pero créeme que realmente funciona. Tomar varios vasos de agua natural a lo largo del día puede ayudarte a tener un efecto dilutorio en tu sangre. Es una recomendación que, aunque es sencilla, puede ayudarte a mantener tus niveles de glucosa estables o incluso más bajos. Esto lo recomendamos cuando una persona llega a tener las glucosas altas por días de enfermedad, por momentos infecciosos que ustedes saben, son capaces de elevar la glucosa. Entonces, cuando te pase algo como esto, que estás mirando tu glucosa alta porque estás viviendo un día de enfermedad, te recomiendo que tomes mucha agua natural, más de lo normal, te mantengas hidratado, que es lo más importante. Obviamente te comuniques con tu médico y también revises tu glucosa varias veces al día. Porque los días de enfermedad, las infecciones de cualquier parte de tu cuerpo son capaces de llevarte a estados hiperosmolares o a emergencias debidas a la glucosa alta. Entonces, pon mucha atención a tu nivel de hidratación cuando te encuentras con la glucosa alta o muy alta. En otro video te he platicado acerca de los recursos naturales que existen, que son baratos, que son seguros para bajar tu glucosa. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Ahí te dejo la cintita de enlace. Aquí en México es muy común que se utilice la semilla de la moringa, la hoja de la moringa o incluso algunas otras partes del árbol de moringa, que si no lo conoces te lo presento, está en pantalla. Se sabe que la moringa tiene facultades hipoglucemiantes muy parecidas a las del nopal. La verdad es que es un árbol, una planta muy útil para bajar la glucosa a través de varios mecanismos. Entonces, puedes echar mano de moringa para bajar tu glucosa de manera rápida, es capaz de hacerlo así. Hay quien lo puede utilizar, por ejemplo, en un licuado de verduras. Ojo, licuado, no jugo, ya lo hemos platicado antes porque es importante que hagas la diferencia. Entonces, bueno, ese recurso existe, puedes considerarlo en caso de que necesitaras apoyar tu tratamiento de bajar la glucosa rápidamente. Ahora, nada de esto es tan útil, tan indispensable como que verifiques por qué la glucosa se te subió.
Yo sé, te estoy diciendo obviedades, pero la verdad es que es el primer paso que tienes que dar. Tienes que reconocer con toda honestidad por qué tienes la glucosa alta. Cuando una persona descubre su glucosa alta, puede incluso no tener ningún síntoma, y esto quiero que lo sepas. La glucosa alta es silenciosa, yo te diría hasta cierto punto traicionera, porque no avisa, no da síntomas. Y esto lo quiero recalcar, quiero que te lo aprendas, porque si bien hemos escuchado hasta el cansancio que la diabetes da múltiples síntomas, que si mucha hambre, que si mucha sed, que si mucha frecuencia urinaria, pero la verdad es que esto no siempre es así. Es posible que una persona tenga diabetes y además la tenga descontrolada sin ni siquiera darse cuenta. Entonces, en teoría, tú ya debiste haberte revisado tu glucosa, aunque no tengas ningún síntoma, pues estamos en el entendido de que tu glucosa salió alta. Si para ti es la primera vez que la glucosa sale alta, te recomiendo que vayas con tu médico, con tu equipo de salud, con tu profesional de salud de confianza, para que verifiques, rectifiques que esa glucosa realmente está alta. En otro video te platicaré que las tomas de glucosa, de glucómetro pueden fallar, aunque no tanto, pueden fallar, y entonces siempre es mejor, antes de encender las alarmas y entrar en pánico, es siempre mejor ir al laboratorio, primero ir con tu médico que te haga la solicitud de análisis correspondiente basado en tu situación actual, en tus antecedentes personales, para que puedas incluso evitar gastar tanto recurso y hacer el estudio pertinente. Pero bueno, una vez que ya estás seguro que tienes la glucosa alta, creo que lo que sigue es sentarse a revisar, a reflexionar con calma qué pasó, por qué tienes la glucosa así de alta. En ese sentido es muy útil apoyarte de un diabetólogo, una diabetóloga, para que puedas encontrar la causa escondida detrás de esta situación. En consulta he visto que hay muchas personas que no logran identificar con certeza que les eleva la glucosa. Incluso lo consideran una maldición, creen que les dio por un susto, o creen que esto es fortuito, o simplemente lo niegan y creen que es un error. Y aunque todo eso es comprensible, creo que vale mucho la pena, sobre todo por el futuro, porque estamos ante una enfermedad crónica que puede derivar en muchas complicaciones, y que si no la atiendes bien y no la atiendes a tiempo, no habrá manera después para corregir todas estas complicaciones, porque hoy no existe manera para corregirlas. Entonces, creo que vale la pena que te sientes a revisar por qué tienes la glucosa alta. Hoy no se trata de explicarte cuáles son las causas más comunes de glucosas altas, pero sí quiero que veas que hay muchas cosas que tú puedes hacer para normalizar tu glucosa y obviamente despreocuparte de esta situación. Hay muchas, pero creo que el primer paso es que tú tienes que responsabilizar de esa glucosa alta y evitar echar culpas, porque es muy sencillo culpar al susto, culpar al enojo, culpar a ese refresco que me tomé en la mañana, pero la verdad es que puede ser una combinación de varias cosas que si no las reconoces se van a estar repitiendo con frecuencia en el futuro y tú simplemente no vas a avanzar. Entonces, más allá de que pienses que el vinagre, la moringa, el nopal son remedios, recursos rápidos y baratos, que lo son, más allá de que te apoyes en únicamente eso, quiero que tomes responsabilidad de esa glucosa alta, vayas donde un profesional de la salud y busques orientación. Es urgente que tengas educación en diabetes, porque ya te digo que la persona que no está bien educada en torno a la diabetes, pues es aquella que suele tener números altos o muy altos. Entonces, creo que lo más conveniente es que busques quien te oriente en este tema. Una vez que estás con tu equipo de salud, con tu médico, con quien hayas elegido para que te apoye en el tratamiento, tienes que saber que la única cosa que es 100% efectiva para controlar y bajar los niveles de glucosa es la hormona insulina. Yo sé que en esta red social o en muchas otras has escuchado cosas como no dejes que te pongan insulina, la insulina es muy mala,
cosas como deja la insulina, ya no te la inyectes, no es necesario, o cosas como que las farmacias son mafia y entonces quieren que te inyectes insulina. Si tú piensas de esa manera y no hay poder humano que te invite a pensar diferente, tal vez este no sea tu canal. La verdad es que la hormona insulina es una fantástica manera para corregir las glucosas altas. Yo me atrevo a decir que es la más adecuada. La vía ideal para bajar glucosas altas, muy altas o peligrosamente altas es la vía intravenosa. Obviamente esto significa que tú deberías acudir a urgencias o a tu médico para que valoren la posibilidad de bajar tu glucosa a través de una infusión de insulina. En caso de que tu médico decidiera que esa no es la manera, está el recurso de inyectarte insulina vía subcutánea, de preferencia abdominal porque es la vía más rápida, de absorción más rápida, pero también puede ser brazos o piernas, de acuerdo a cómo te enseñen a hacerlo. Considera que la insulina es la mejor cosa, pero ojo, como es un medicamento, es una hormona de empleo delicado, tienes que acudir a recibir la prescripción. Yo sé que en esta época de cuarentena y de toda esta situación que vivimos, es un poco complicado acudir a servicios de salud o a urgencias. Por eso creo que esta guía podrá ayudarte a evitar visitar urgencias en caso de que no fuera necesario. Pero si a pesar de lo que has hecho, tu glucosa sigue alta, lo más conveniente es que hables con tu médico, te comuniques con tu médico para que él, a través de conocer tu caso de salud, sepa y te dé instrucciones para corregir este problema. Y bueno, una vez que ya te conté todo esto, quiero que me cuentes en los comentarios abajo del video qué opinas, qué has hecho, cuáles son las cosas que más te han resultado para bajar rápidamente tus niveles de glucosa, pero sobre todo quiero que consideres este consejo que te acabo de regalar. Ninguna persona bien educada con un adecuado control de su glucosa y de su diabetes en general tiene picos de glucosa alta. Así que tal vez esta glucosa alta te está avisando de que es momento, pongas más atención en tu diabetes y evites todos estos conflictos y malestares y entonces aprendas a estar bien controlado. Otra cosa muy importante, y te lo dejo como adendum para despedirme, es que te sugiero evites llevar esta pregunta a los grupos y a las redes sociales porque seguramente va a haber muchas personas que te ofrezcan una solución fácil, bonita, barata, rápida, pero te puede poner en peligro. Puede poner en peligro tu salud. Así es de que es mejor, siempre es mucho mejor que tú tengas a tu disposición un equipo de salud que esté en contacto contigo para que te ayude a resolver estas circunstancias que la verdad puede ocurrirle a cualquier persona. Yo soy la doctora Suraima Corona, espero que este video te sea de utilidad, lo compartas, te suscribas, me dejes tus comentarios, pero sobre todo vayas a seguirme a mis redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, también en Twitter. Y bueno, ahí te comparto prácticamente todos los días más datos acerca de cómo mejorar tu salud. Tu salud cuando se vive con diabetes. Y así juntos logramos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo. Adiós.